Les reto a que crean todo lo demás. Estoy hablando referente al cuerpo ahora. Tomemos Juan capítulo 20, comenzando. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20 y comenzando en el verso, yo digo, cerca del 19. San Juan 20, yo creo que es allí donde tengo marcado aquí, con el verso 19. Ahora, escuchen atentamente, les reto a que lo crean. Oh, me siento realmente bien. Oh, yo deseo poder ver al Espíritu Santo moviéndose aquí igual que allá y diciendo, y aquí soy yo. Escuchen. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró a ellos las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. ¿Están ustedes listos? Como me envió el Padre, Él es la palabra, la simiente, la palabra simiente, así también yo os envío. ¿Creen ustedes? No se detengan. Aquí hay más de eso. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a los que remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis serán retenidos. ¿Es esa la verdad? ¿A quiénes le dijo él eso? A la simiente, la palabra. ¿Por qué? Ellos solamente podían nacer por medio de la palabra, y esa es la razón. ¿Cree usted eso? Tomemos ahora Mateo 16 por un momento. Mateo 16, 19. Leamos esto solo por un momento. Correcto. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Los reto a creerlo. Y si eso no es la palabra, entonces Juan 3:16 no es la palabra. ¿Por qué ustedes tomarían esto y no tomarían lo otro? Toda la palabra de Dios es correcta, pero tiene que entrar en una matriz virgen donde no haya otra cosa excepto la simiente yaciendo allí. ¿Lo cree usted? Correcto. Ahora, observe esto con atención. Yo sé que la ramera lo afirma y ellos remiten pecados mediante su poder denominacional. Pero observen a sus hijos en los salones de baile, cortándose el cabello y pintándose como payasos, hombres viviendo con las esposas de otros hombres, coqueteando por la calle, hombres y mujeres bañándose juntos, todo lo demás, seguro. Ellos perdonan, ellos remiten pecados de su manera, pero sus frutos muestran lo que son. Eso no está correcto para ellos. No, señor. ¿Qué hacen ellos? Visten pantalones cortos, se cortan el cabello, usan maquillaje. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, la clase de simiente de la que ellos son. Allí está lo que son. La simiente denominacional otorga un perdón denominacional. Eso es exactamente correcto. Dios dijo, produzca la palabra según su género, y así es. Eso es correcto. Oh, hermano, las Escrituras son verdaderas. ¿Lo cree usted? Y el Espíritu Santo testifica del don predestinado que la Iglesia afirma tener. ¿Cómo? Mediante el riego de la palabra, acentuando la palabra con un amén. Cuando ella dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, amén. Cuando dice estas otras cosas, amén.
Eso es, amén, es a todo. ¿Ve? Acentúa la palabra. Y Dios predestinó el don que vendría para remitir los pecados, pero Él es dado al cuerpo de la palabra lleno del Espíritu, porque solamente la palabra puede perdonar los pecados, porque la palabra es Dios. ¿Cuán acertados fueron los fariseos? Mencioné esta mañana que llegaríamos a esto. Ahora me he tomado mi tiempo, pero los fariseos dijeron, ese hombre perdona los pecados. Sabemos que es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar los pecados, y este hombre está perdonando los pecados sin saber que ese era la palabra. La palabra perdona los pecados porque ella es Dios. Dios conocía y sabía de antemano, por el previo conocimiento, quién recibiría este don y quién lo usaría de la manera correcta. Aquellos que lo tienen son vindicados por toda la palabra de Dios y el Espíritu. ¿Está claro? Alguien le haría a usted creer que viene por la educación, la enseñanza, los grados. Y si usted asiste a la escuela tanto tiempo, si llega a ser un obispo, estudia para ser papa, un cardenal o algo parecido, ese alguien que nos hace creer que ese es el lugar de donde viene, cuando hombres por la imposición de las manos lo capacitan a usted para hacerlo, pero ellos están fuera de la palabra. Romanos 11:29 dice, porque sin arrepentimientos las mercedes y la vocación de Dios, Dios lo da. Y también en Juan 15:16. Si desean anotarlo, escuchen cuidadosamente ahora. ¿Cuán diferente fue Jesús de las denominaciones de su día? Me gustaría muchísimo mantenerme en esto un poco. Ellos podían apuntar hacia el pasado, retrocediendo en el tiempo y decir, somos discípulos de Moisés, sabemos que Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Nosotros lo sabemos. Ellos conocían la historia de Moisés, pero no conocían al Dios de Moisés, porque Él se paró delante de ellos en Juan 8:58 y les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy la zarza ardiente. Ellos conocían la historia de Moisés. Así es hoy. Ellos afirman que conocen la palabra de Cristo, pero no conocen al Dios que estaba en Cristo, quien puede calentarse por un fuego pintado en una experiencia de seminario. Ellos conocían a Moisés, pero no a su Dios. Jesús podía decir y dijo, amén, escuche esto, hermano. Ahora me siento como David dirigiendo esa onda. Espero no parecerles sacrílego, amigos. Yo estoy en mis cabales, pero es que me siento realmente bien, me estoy sintiendo bien ahora. Jesús podía decir y dijo a sus discípulos, el Padre que me envió está en mí, y como Él me ha enviado, así yo los envío a ustedes. El Padre que me envió está conmigo, y si yo no hago las obras de la palabra prometida de mi Padre, entonces no me crean, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Aleluya! Oh, iglesia, ¿en dónde están ustedes? Ellos dijeron, oh, sabemos que ese Dios hizo esto allá, pero no hoy. Nosotros sabemos que Dios estaba con Moisés, entonces Jesús dijo, pero el Dios que estaba con Moisés está dentro de mí, y si ustedes no lo creen, escudriñen lo que está escrito de mí. Y fíjense en lo que la Escritura dijo que yo haría, y si no cuadra con las Escrituras, entonces no me crean. Ahora, permítame decirles esto acerca del mensaje que estoy predicando sin ser sacrílego. Si Dios no vindica que esto es la verdad, entonces no lo es. Pero si la verdad vindica que les estoy diciendo la verdad, entonces crean la palabra, y ella es la que testifica si estoy diciendo la verdad o no. Ellas son las que dan testimonio y ellas testifican del ministerio que Él me dio. Él prometió, esto es en los últimos días, y aquí está. Él lo prometió y aquí está. Él dijo lo que sería y aquí está. Y nos estamos moviendo en eso ahora mismo.
Ustedes fíjense si es la verdad o no. Deje que Dios sea el que testifique, y si las cosas que estoy predicando no son respaldadas por las obras, entonces no es la verdad. Pero si la palabra habla de esto y aquí está, entonces, ¿qué hará usted al respecto? Jesús dijo, yo sé quiénes son ustedes. Ustedes piensan que conocen a Moisés y que pueden que conozcan su historia, pero no al Dios de Moisés, porque yo era antes de Moisés y yo fui el que habló a Moisés. Yo soy la palabra. Ellos no pudieron verlo porque eran de su padre el diablo. Sus denominaciones no les dejarían verlo. Eso no impidió que la palabra continuara exactamente igual. Ella cayó sobre algunos de allí y surgió una novia en esa generación. Bien, ¿cuán diferente a un fuego pintado Jesús podía decir? El Padre que me envió está conmigo y las obras que yo hago dan testimonio, porque yo hago las mismas cosas que las Escrituras dicen que yo haría. Los judíos conocían a su Dios histórico, igual que ahora. Sí. La razón por la que ellos conocían al Dios histórico es porque tenían la simiente histórica, porque ellos no lo recibieron, porque eso estaba mezclado con la denominación. Jesús sabía quién lo había enviado, porque el que lo envió estaba con él y no había ninguna atadura denominacional en él. Amén. Oh, hermano, ellos decían, díganme, ¿de cuál escuela viene él? ¿De dónde obtuvo esta sabiduría? ¿De dónde procede esta enseñanza? Ellos no podían hallar una escuela a la que él alguna vez hubiera asistido, o inclusive siendo de 12 años de edad, y él confundió a los escribas y a los fariseos. Oh, Dios mío, eso hablaba de ello. ¿Y por qué ellos no le dijeron algo cuando era un niño? Él era la palabra de Dios y ellos no pudieron hacerle frente. Y no es de extrañar que la gente estuviera asombrada de su doctrina. ¿Lo han leído? Marcos 1:22. Si desean anotarlo, la gente estaba asombrada de su doctrina porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. Él sabía acerca de lo que estaba hablando, ¿ve? La iglesia ahora debería tener una doble porción del Espíritu, porque es verdad que como el manto de Elías cayó sobre Eliseo, una doble porción, la misma cosa viene de Jesucristo. Ahora usted dice, hermano Branham, usted está hablando acerca de su iglesia, eso es correcto. Ese es su cuerpo. No es mi esposa parte de mi cuerpo, no es su esposa parte de su cuerpo, carne de su carne y hueso de su hueso mediante santa unión. ¿Es eso correcto? Esa es la razón por la cual un cristiano no debe casarse con una ramera. ¿Se fija? Eso no es correcto, no señor, porque eso rompe todo el orden de Dios. Usted dice, oh, hermano Branham, espere un minuto, usted habla acerca del Espíritu de Cristo estando sobre. La Biblia dice que así sería, ¿eso correcto? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarse su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término, y el gobierno estará sobre su ¿qué? Hombro. Eso es parte de su cuerpo y eso es su cuerpo. Es así, su hombro es su cuerpo. ¿En dónde se encuentra el gobierno de la tierra? En su cuerpo. Los santos juzgarán la tierra, ¿es eso correcto? Pablo dijo, o sea, alguno de vosotros teniendo algo con otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Eso es correcto, se fija, los santos juzgarán la tierra. ¿Sobre qué estará ese gobierno? Sobre los hombros, su cuerpo, el gobierno sobre su hombro, y esa es una parte de su cuerpo. ¿Qué es eso? Su poder terrenal. El poder terrenal de Dios es su palabra hecha carne sobre su cuerpo aquí en la tierra, trayéndola a cumplimiento. Escuchen, pasemos por alto algo de eso. Los mensajeros de Dios siempre han sido rechazados. ¿Cree usted eso? Moisés fue rechazado, ¿es correcto eso? Jesús fue rechazado. Y Lucas 10:16 dice, rechazado, si quieren anotarlo está muy bien. Primero de Samuel 8:7, el mensaje de Dios fue rechazado. Dios tenía un mensajero, un profeta llamado Samuel, ¿lo cree? Lo rechazaron a él y a su mensaje, y ellos escogieron el mundo. Y esa es la ley de Dios. Yo no sé si decir esto o no. Esta es una ley de Dios. La ley de Dios es recibir al siervo vindicado. Probemos eso en un momento y quiero tomar una de las escrituras aquí. San Juan 13:20. Veamos, tengo algo escrito aquí. Más bien, la tengo en mi mente ahora mismo. Oh, sí, aquí está. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare,
a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Un siervo vindicado, hermano. Hay miles de sermones contenidos aquí ahora mismo, ¿ven? Eso es correcto. Oh, Dios, es una ley de Dios recibirlo. Samuel vino y dijo, quiero preguntarles algo. ¿He dicho alguna cosa en el nombre del Señor que no viniera a cumplimiento? No. ¿He tomado ofrendas para edificar grandes edificios y hacer una cantidad de cosas para glorificarme a mí mismo? No. ¿A Dios vindicado la palabra que les he hablado? Sí. Bien. ¿Por qué no me escuchan? Los fariseos decían, nosotros sabemos que tú naciste de fornicación. Jesús les dijo, ¿quién de ustedes puede condenarme de pecado? Permítanme mostrarles la palabra de Dios y veamos si ustedes la creen. Fíjense si Dios la vindica en ustedes y permítanme testificar si yo hablo de mí mismo. Soy un mentiroso, pero si hablo de Dios y Dios habla a través de mí por su palabra, entonces eso es la verdad. Entonces, ¿quién cree la palabra de Dios? ¿Ustedes o yo? Eso le puso punto final. Jesús dijo, el que recibe al que yo envío a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Desearía que tuviéramos tiempo para continuar con esto. Usted solamente puede servir a Dios. Usted solamente puede servir a Dios en la medida que usted crea en los siervos que Dios envía. Usted solamente puede servir a Dios en la tierra en la medida que los siervos de Dios que son enviados a la tierra le interpretan a usted la palabra por inspiración divina. ¿Creen ustedes eso? ¿Quieren anotar algunas escrituras sobre eso? 1 Corintios 14, 16. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También 1 Corintios 11, 1. Lucas 10, 16. Vea lo que él dijo allí en Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Creo que estamos listos para terminar aquí. Veamos de una vez lo que dice aquí. Lucas 10, 16. Mientras que ellos están tomando nota del resto de las citas ahora, eso es en 1 Corintios 14, 16, también 11, 1 y Lucas 10, 16. Ahora leamos. Estoy tomando Lucas 10, 16 para leer, mientras ustedes están buscando las otras, solo por un momento. Bien, aquí estamos. El que a nosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Eso prueba que Dios siempre habla su mensaje a través de sus siervos. Eso es correcto. Ahora es el poder de la iglesia creyente. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Cree usted eso? Entonces, que si Él está en usted, tiene Cristo todo el poder. Mateo 28, 18. Correcto. Él es la simiente palabra en su cuerpo y Él en nosotros llega a ser la simiente palabra en nosotros. Todo lo que Dios era lo vació en Cristo y todo lo que Cristo era fue vaciado en la iglesia. Ese es el poder. Ahora observen. Recuerden la ley de la reproducción de Dios. Recuerden, es según su género. ¿Es eso correcto? La simiente de Cristo, la palabra, debe venir a través de su cuerpo. ¿Están cansados? Bien, solo un minuto. Mantengámonos quietos y oremos. Yo quiero abordar esto profundamente, yo quiero desmenuzar esto. La simiente de Cristo debe venir a través de su cuerpo, no a través de una denominación, sino a través de un nacido de nuevo de la simiente de la palabra. Así debe venir. Ahora recuerde, ¿qué es eso? La simiente de Cristo. ¿Cómo viene mi simiente? A través del cuerpo. ¿Y cómo viene la simiente del árbol de manzana? A través del cuerpo. La simiente viene a través del cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es eso correcto? La iglesia, Biblia. Este nacimiento lo produce a Él mismo en el cuerpo. Ese es Él
nuevo nacimiento y su iglesia es su palabra, y de manera que la gente pueda ver la confirmación en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo cree? Ahora, estos no son híbridos denominacionales. Estos son los que están en órbita esperando por la cuenta regresiva. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Prepárense para abordar el cohete. ¡Gloria! Estos no son híbridos denominacionales. Ellos no están en eso, no lo son. No, Señor, son la simiente. Pablo estaba temeroso de que el pueblo pusiera atención en algún tipo de palabras de excelencia, que él pudiera decir algo de su educación. 1 Corintios 2, 1 al 8. Si quieren tomar nota, en 1 Corintios 2, 1 al 8, Pablo dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría o anunciaros el testimonio de Cristo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder en lo intelectual, ustedes saben, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. Sí, Señor. Y aunque las iglesias denominacionales excederán en número a la novia 1000 a 1, ¿cree usted eso? ¿Cree usted que la Biblia lo enseña? Isaías 54:1, Él lo prometió. ¿Quieren que lo lea? Correcto, busquémoslo. Si quieren ver el lugar donde Él prometió que ellos excederían en número, vamos a Isaías 54, 53, 54, 1. Alégrate, oh estéril, la que no da a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Es eso correcto? Más son los hijos de la ramera que los de la esposa. Seguro. Nos excederán en número muchas veces, y aunque sean más en número, ellos no tienen un padre legítimo. Ahora, la clase denominacional está representada en el libro de Judas, en los versos del 8 al 13. Esa es la iglesia secular. Nubes sin agua, que espuman su propia vergüenza. La iglesia pentecostal está representada en ese grupo denominacional en 2 de Timoteo 3, 1 al 8, teniendo una forma de piedad. Su simiente produce según su género. Noten, a Felipe y el eunuco, vamos a entrar ahora en algo profundo. Observe esta iglesia simiente, esta verdadera iglesia con la real y genuina esperma. Noten, el eunuco había estado con todos los doctores de la divinidad. Ahora recuerde, Dios nunca encomendó su predicación y su evangelio a un ángel. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Gálatas 1:8 dice que si un ángel viniera del cielo y predicara algo fuera de lo que ellos ya habían predicado, el tal fuera anatema? Así que el ángel está errado. Si él difiere de la palabra, Dios llegó a pasar por debajo de los ángeles y lo encomendó a los hombres, a los que eran sus hijos. ¿Cree usted eso? Ahora observe, él nunca encomendó a los ángeles. Note, él nunca hizo eso. Ahora, Felipe había subido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés para adorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El eunuco había estado con todos los doctores de divinidad y todo, pero ¿por qué él no obtenía algo? Él regresaba estudiando la profecía de Isaías, y aunque un ángel dirigió a Felipe hasta él, sin embargo, el germen de vida tenía que venir a través del cuerpo. Oh, hermano, Felipe, estamos en línea. ¿De dónde venía el germen? A través del ángel. El ángel le mostró a él a dónde ir. Un ángel es un mensajero y aquí está un hijo. Felipe tenía el germen, el mensaje, la palabra. Ese es el modo en que un hijo puede nacer. Felipe puso sus manos sobre él y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Y allí vino el Espíritu de Dios. Seguro. Ahora, el germen tenía que venir del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, correcto. Y Felipe era un miembro del cuerpo. Ahora, escuchen, la misma cosa tomó lugar en Hechos
10:48, y Pedro estaba en la azotea y un ángel lo dirigió a la casa de Cornelio. ¿Pero de dónde vino la palabra? Del cuerpo. ¡Oh! Me siento tan bien. Me siento como si volara. Un ángel vino y le dijo: no temas, no llames a nada inmundo, solo sigue, no pienses nada. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, no el ángel, no el cardenal, mientras Pedro hablaba estas palabras, ¿qué? Él era el cuerpo, él tenía la palabra. La palabra tomó el control. Oh, hermano, oh, Dios mío. Oh, Señor. Un ángel lo dirigió, pero la vida vino a través del cuerpo de Cristo. Pablo fue dirigido por una visión cuando iba camino a Damasco, pero Ananías tenía el germen, tenía la palabra. Tenía la palabra. Amén. Ese profeta Ananías tuvo una visión que le dijo: levántate, ve allá y pon tus manos sobre él. Y él dijo: hermano Saulo, el Señor te apareció en el camino viniendo hacia acá. ¿Cómo sabía él eso? Él tenía la palabra, y la palabra de Dios vino al profeta y fue allá y profetizó y diciendo: Él me ha enviado aquí para que ponga mis manos sobre ti y que tú seas sanado recibiendo tu vista y al Espíritu Santo. Y las escamas cayeron de sus ojos, se levantó y fue bautizado en el nombre de Jesús y fue a estudiar. El ángel lo dirigió, eso es correcto, pero Pablo tenía el germen simiente. La simiente requiere el Espíritu de Dios para que dé vida eterna. ¿Aún son las 2 en punto? Lo sé. Entonces voy a leer algo. Permítame leer por aproximadamente 10 minutos. Lo harán. Tengo una buena idea y pudiera dejarlo aquí, pero mejor avanzo un poquito más y saldremos a tiempo. Son solo las 4:35 de la tarde y yo no sé cuánto tiempo nos tomará llegar a Georgia. Quisiera poder detenerme y comentar acerca de esto un poquito, pero simplemente lo leeré muy despacio. Ahora escuchen con atención. Aquí es donde tomé la pluma. Parte de ello. ¿Ven ustedes, amigos, por qué me he parado de la manera en que lo hago? ¿Ven el por qué estoy contendiendo, alejándome de esas denominaciones y tener una iglesia genuina de Dios? ¿Ven la razón por la que ella tiene que salir de la palabra? Y ella no puede venir por medio de la sabiduría del hombre, tiene que venir por la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que yo creo la palabra exactamente de la manera que ella está escrita. Yo no le añadiré ni le quitaré nada, solamente le predicaré directa exactamente de esa manera, y así me mantendré. Ahora, hermanos, todos ustedes los de la cinta, si usted no está de acuerdo conmigo, yo oraré por usted, y si yo estoy errado, usted orará por mí. Y yo quiero que escuchen esto con mucha atención. Y aquí está donde el Espíritu dijo: toma tu pluma, voy a traerles algo de esto a ustedes y lo demás lo pasaré por alto. Bien. Ahora, aquí está lo que estoy procurando decirle. La ley de la reproducción es que cada simiente produzca según su género, Génesis 1:11. En estos últimos días, la verdadera novia iglesia llegará a la piedra de corona y ella será una super iglesia, una super raza. A medida que se acerca a la gran piedra de corona, ellos serán tan iguales a Él que serán su misma imagen para ser unidos con Él. Ellos serán uno. Ellos serán la mismísima manifestación de la palabra del Dios viviente. Las denominaciones no pueden producir esto. Ellos, con sus credos y sus dogmas mezclados con la palabra, producirán un producto híbrido. El primer hijo, Adán, era la palabra simiente hablada de Dios. A él le fue dada una novia. Yo solamente estoy haciendo un resumen de lo que fue dicho por el Espíritu. Ve, una novia para reproducirlo a él mismo. Ella cayó. Fíjense, eso es para lo que la novia fue dada, para reproducirlo a él mismo. Otro hijo de Dios, pero ella cayó por la hibridación. ¿Se fija?
para producirlo a él mismo, pero ella cayó e hizo que él muriera. Y el segundo hijo, Jesús, una palabra, simiente hablada de Dios, le fue dada a una novia igual que a Adán, pero antes de que pudiera casarse con ella también había caído, porque ella fue puesta con libre albedrío, al igual que lo fue la esposa de Adán. Creer la palabra de Dios y vivir o dudarla y morir, y eso fue lo que ella hizo. Entonces, de un pequeño grupo de la simiente verdadera de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada, una virgen de su palabra, y a través de ellos y por medio de ellos será cumplido todo aquello que ha sido prometido por su palabra en la Virgen, que no conoce de ningún credo o dogmas hechos por los hombres, la palabra de promesa en Él mismo, como lo fue en María. El propio Dios siendo manifestado. Él mismo obrará mediante su propia palabra de promesa para así cumplir todo lo que ha sido escrito de Él. Y de la misma manera que sucedió cuando Él vino de un vientre virgen, tipo de la matriz del Espíritu hoy, así será con la Virgen ahora, aceptando su palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aunque eso fue dicho por un ángel, sin embargo ya eso era una palabra escrita, Isaías 9:6. Ellos lo amarán a Él y tendrán sus virtudes, porque Él es su cabeza y ellos son sus súbditos, sujetos a su cabeza. Cristo tiene la supremacía. Note qué armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada hasta que el Padre no se lo mostraba primero. ¿Ve? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Juan 5:19, de la misma manera será la novia, Él le muestra a ella su palabra de vida, Él se la muestra a ella la recibe y nunca la duda, nada puede dañarla, ni aún la muerte, porque si la simiente es plantada, el agua la levantará de nuevo. Amén. Yo tengo un gran aleluya. Aquí está el secreto. La palabra y la mente de Cristo están en la novia para saber lo que Él quiere que sea hecho con la palabra, y ella lo hace en su nombre. Ella tiene el así dice el Señor. Entonces eso es vindicado y el Espíritu Santo lo riega hasta que crezca y cumpla su propósito. Ellos hacen solamente su voluntad. Amén. Yo creeré eso. Nadie puede persuadirlos a que obren diferente. O ellos tienen el así dice el Señor o se quedan callados. Entonces ellos harán las obras de Dios, porque es Él mismo en ellos, continuando su palabra para cumplirla cabalmente como Él hizo en su día. Él no hizo todas las cosas cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo. Ahora, tomemos nuestra posición como Josué y Caleb. Ahora, observe cuidadosamente. Esto tendrá un respaldo espiritual. Ahora estemos firmes como Josué y Caleb, en tanto que vemos la tierra prometida aparecer a la vista. Se acerca el tiempo de poseerla. Josué en hebreo quiere decir Salvador y representa al líder prometido del tiempo, del fin, que asume la dirección de la iglesia. Caleb representa al verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen con su palabra, pero ellos querían algo diferente y así hizo la iglesia del último día. Note que Dios no movió a Israel hasta el tiempo que Él había señalado. Ahora escuche, esto significará algo. Josué esperó hasta que llegara ese tiempo.
No importa cuánta gente pudiera haber dicho, Dios nos dio la tierra, Dios nos ha dado la tierra, la promesa, vayamos ahora y tomémosla. Ellos podían haber dicho, Josué, tú perdiste tu comisión, tú estás acabado. ¿Por qué no estás haciendo algo? Tú solías tener el así dice el Señor en el momento dado y lo que era la voluntad de Dios. Pero este sabio profeta enviado de Dios conocía la promesa de Dios y también sabía esperar por el cumplimiento de esa promesa. Una decisión clara y definitiva de parte de Dios para su tiempo. Ahora observen estas parábolas. Y cuando llegó el tiempo, Dios se la cumplió a Josué, quien había permanecido con él por la palabra, porque Dios podía confiar en él y no en los otros. Así que eso se repetirá. Así como Moisés, el poderoso profeta ungido, que sabía que Dios lo usaría porque él había vindicado que Moisés era su siervo por medio de su singular nacimiento, la liberación de la simiente de Abraham fue en el tiempo correcto. ¿Lo están captando? Moisés nunca permaneció en Egipto y argumentó sus puntos escriturales con ellos. Él nunca discutió con los sacerdotes, sino que él se fue al desierto y esperó en el Señor hasta que el pueblo estuvo listo para recibirlo. Él les había testificado a ellos, pero ellos no lo recibieron. Entonces Dios llamó a su profeta al desierto. Dios tuvo que testificar que él lo había escogido. Pero la espera no era por causa de Moisés, sino para que el pueblo estuviera listo para recibir a Moisés. Moisés pensó que los hijos entenderían que él era enviado. Yo nunca escribí eso, él lo hizo. De la misma manera es ahora. Igual como Elías, después que ese poderoso profeta vindicado de Dios, al cual vino la palabra de Dios, había finalizado su mensaje para los modernos grupos americanos de la primera dama con sus cabellos cortados y los grupos pintados de Jezabel. Dios confirmando a su profeta cada vez que él profetizaba, eso era la verdad. Dios tuvo que sacarlo del campo mientras que él castigaba a esa generación con plagas terribles por haber rechazado el mensaje de su profeta y la palabra de Dios que él les había enviado. Dios lo envió al desierto y lo ocultó. Ni aún el rey pudo hacerlo salir de allí, y aquellos que trataron de persuadirlo de ir en contra de la voluntad de Dios murieron por hacer eso. Oh Dios. Pero cuando Dios habló a su fiel profeta mediante una visión para que saliera del desierto, él vino con así dice el Señor. ¿Qué hizo él? Él siguió en línea recta con la palabra y conforme a la palabra trajo las 12 piedras y las juntó. Como Juan el Bautista, el fiel precursor de Cristo, el profeta ungido, sin la escuela de su padre, sin la escuela de los fariseos, ninguna denominación pudo sacarlo del desierto donde Dios lo había enviado hasta que él escuchó la voz de Dios, el Mesías Cordero. ¿Están ustedes escuchando con mente espiritual? ¿Qué más pudiera yo decir aquí? Yo estoy pasando por alto algo aquí ahora. ¿Cuán diferente es hoy? Muchos así llamados evangelistas afirman que ellos tienen la respuesta de Dios para la gente. Exactamente, igual como hizo Coré, que negaba y disputaba la autoridad del profeta ungido y vindicado de Dios, Moisés.
quien afirmaba tener la respuesta. También esto fue un plan para hacer dinero, un becerro de oro, como muchos hacen hoy. Grandes edificios, grandes escuelas, haciendo incubadoras de su propia simiente. Y entonces, en aquel entonces, igual que hoy, el pueblo cayó por ir tras esas cosas después que ellos habían oído la verdadera palabra de Dios a través de un profeta ungido y vindicado. Ellos cayeron por la mentira de Coré. Ahora, el profeta enviado por Dios, y ahora Israel sabía que Dios les había dicho claramente que Él vindicaría a sus profetas por su palabra. Coré no era un profeta escritural, pero al pueblo le parecía muy bien, igual que sucede ahora. Hoy es sangre en sus manos, bolas de fuego sobre la plataforma, aceite en sus dedos, y la misma cosa produce mujeres predicadoras, cabellos cortos, peinados sobre los hombros, maquilladas. ¿Qué tiene usted? Usted no hubiera pensado que el pueblo caería por eso. Pero ellos cayeron por Coré y ellos hacen la misma cosa ahora, desviándose de la verdadera palabra por sus denominaciones. En resumen, eso muestra qué clase de simiente está en ellos. Pero gracias a Dios, no todo Israel cayó a causa de Coré. Algunos permanecieron al lado de Moisés, el profeta ungido con la palabra de Dios. Lo mismo es hoy con muchos de los elegidos de Dios, al lado de su palabra y de su espíritu. Recuerde, la cizaña está siendo reunida y atada en manojos. ¿Es eso correcto? Esto tiene que suceder. Las iglesias de la organización apóstata están siendo atadas más fuertemente de lo que alguna vez lo estuvieron. Ellas están atadas en manojos en la Federación de Iglesias, listas para el fuego del juicio de Dios. Yo nunca escribí esto, yo siento que Él lo hizo. Los pentecostales están, los así llamados. Pero el trigo palabra será juntado algún día para el maestro. Dios ha prometido, sea cuidadoso. Dios ha prometido el cumplimiento de Malaquías capítulo 4 para este último día. Malaquías 4 todavía no ha sido cumplido, pero debe ser cumplido porque es una palabra de Dios hablada a través de Malaquías el profeta. Jesús se refirió a eso. Tiene que ser justo antes de la segunda venida de Cristo. Escuchen cuidadosamente ahora. Toda escritura que no ha sido cumplida debe serlo antes de ese tiempo. La Biblia será cumplida cabalmente. La dispensación gentil finalizará con la edad de la iglesia, en la cual venga este mensajero ungido. Por supuesto, Él plantará la simiente completa de la Biblia desde la serpiente hasta el mensajero en la lluvia temprana. Entonces será rechazado por el pueblo denominacional, así como lo fueron sus predecesores, Juan y Elías. Como también fue dicho por nuestro Señor, cuando Elías lo fue la primera vez en el tiempo de Acab.
Eso sucederá aquí, en este país, porque este país es un tipo de Israel. Lea o escuche el mensaje de la religión de Jezabel. Así como nuestros antepasados llegaron a este país para vivir y adorar en libertad, echaron fuera a los nativos y se apoderaron de la tierra. De la misma manera hizo Israel cuando salieron de Egipto. Nosotros tuvimos hombres piadosos como Washington y Lincoln. Ellos tuvieron poderosos hombres de Dios como David y los demás. Pero luego pusieron a un Acab en el trono con una Jezabel detrás de él para dirigirlo. Igual lo tenemos nosotros. Así que es en este tiempo y en este país que esa persona aparecerá, porque está en la Escritura y es así, dice el Señor. Entonces, en la lluvia tardía vendrá un reto como lo hubo en el Monte Carmelo. La Biblia cumplida al pie de la letra. Juan el Bautista, su precursor, en Malaquías capítulo 3, delante de su faz, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y los saduceos en su día. Jesús vino y tuvo su reto en el monte de la transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Y Jesús, lo cual es su palabra, será el reto entre las denominaciones y los credos. Y cuando el reto venga, Él vendrá para llevar a su novia en el rapto. El primero fue en el Monte Carmelo, el segundo fue en el Monte de la Transfiguración y el tercero será en el Monte de Sión. ¡Gloria! El comportamiento de Elías, de Moisés y de Juan, dejando sus campos de servicio, no fue entendido por muchos del pueblo. Y fue por causa de que ellos y sus mensajes fueron rechazados. La simiente ya había sido sembrada. La siembra había terminado y lo siguiente era el juicio. Y ellos eran una señal para el pueblo de parte de Dios que el juicio estaba a la mano. Y yo creo que algún día la verdadera novia de Cristo será forzada a suspender la predicación de la palabra de Dios. La Biblia lo profetiza en Apocalipsis 13, 16, si desean anotarlo. Las denominaciones la forzarán a suspenderla o tomar su marca. Entonces será cuando el Cordero venga por su novia y juzgue a la ramera por esto. Ahora, recuerde que Moisés nació para un propósito y tuvo que esperar en Dios para recibir el don especial para hacer la obra. Él tuvo que ir al desierto y esperar. Y en el tiempo señalado por Dios, un cierto faraón tenía que estar en el trono. Y la gente tenía que estar deseando el pan de vida antes de que Dios lo pudiera enviar de nuevo. Ahora, con estos miles de obradores de señales, en este último día, se ha levantado una generación de buscadores de señales que no sabe nada respecto al genuino movimiento de Dios en su palabra en estos últimos días. Como he dicho, denles sangre, aceite y demostraciones carnales en la plataforma y ellos lo respaldarán, ya sea que sea en la palabra de Dios o no, ya sea escritural o no. Jesús nos había prevenido acerca de tales cosas en el tiempo del fin, como les he dicho de Mateo capítulo 24, que los dos espíritus serían tan semejantes que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible. ¿Cómo puede usted
¿Cómo puede usted diferenciarlos? Háganle la prueba de la palabra. ¿Cómo puede usted hacerlo? Hable la palabra y fíjense lo que ellos dicen al respecto. Si no creen en la palabra, no tienen la simiente en ellos. Ellos son del diablo y lo engañan. Así como el diablo engañó a las dos primeras novias, tratará de engañar a la tercera novia por medio de la hibridación de la palabra. Dios nunca puso las señales delante de su palabra. Amén, eso es un reproche. Dios nunca colocó las señales delante de su palabra. Ellas son añadidas para confirmación de la palabra, pero la palabra es primero. Para probar esto, Elías le dijo a la mujer: hazme una torta a mí primero y luego observe el milagro suceder. Venga primeramente a la palabra y luego observe el milagro. La palabra simiente en sí misma es lo que el Espíritu Santo vivifica. ¿Cómo puede un mensajero enviado de Dios creer solamente una parte de las Escrituras y negar la otra? El verdadero profeta de Dios proclamará la palabra en los últimos días y las denominaciones lo odiarán. Él no les lanzará golpes. Él será igual como lo fue en la primera venida de Cristo. Usted es generación de víboras. Pero el predestinado oirá y se aparejará para la cuenta regresiva. La fe de la simiente real de Abraham, semejante a él, se aferrará a la palabra de Dios sin hacer caso de nada, porque son predestinados. El mensajero de Malaquías 4 aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Estamos esperando por él. Creemos que él vendrá. Eso es conforme a su palabra, será en el tiempo del fin, el cual vemos ahora. Él estará enteramente dedicado a la palabra, como ellos siempre lo han estado. Señalado por la palabra de Dios y vindicado. Dios vindicará que lo que él predica es la verdad, como lo hizo con Elías. Porque es el Elías venidero aparejando para el reto del monte de Sión y el rapto. Jesús dijo que los últimos días serían igual al tiempo de Lot. Su predicación será con el Espíritu y en línea recta con la palabra de Dios. Y por causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como la verdad de Dios, muchos ministros malentenderán a este genuino mensajero. Tengo aquí escrito la palabra profecía. P-R-O-F-E-C-I-A. Porque por causa de las tantas cosas que engañadores han enseñado como la verdad de Dios, muchos verdaderos ministros malentenderán a este genuino mensajero. Y yo creo que en el tiempo del fin de las profecías se repetirán. Y así como el primer precursor vino del desierto y clamó: he aquí el Cordero de Dios, el segundo precursor probablemente hará lo mismo al señalarle a la gente hacia una novia nacida de la palabra. La novia de Cristo mirará hacia los cielos en la aparición de Jesús, clamando: he aquí el Cordero de Dios. Eso saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para ese evento. Que Dios nos ayude. Ahora, yo mejor lo dejo hasta aquí. ¿Creen ustedes?
¿Por qué ha sido esto? Have you a better understanding ¿Tienen now? ustedes un mejor entendimiento ahora? It's the word. Es la palabra, amigos. This has been about Esto ha 6 hours, durado cerca de 6 horas, right close to it, muy 5 cerca de and a half or esos 6 5 hours. horas y media o 6 horas. There's much more could Hay be mucho said. más que pudiera ser dicho, pero seguramente el Espíritu Santo durante este tiempo lo ha profundizado tanto en ustedes que saben de lo que yo estoy hablando. Estamos en el tiempo del fin. The seeds are Las sown. simientes ya han sido sembradas. La lluvia tardía se está preparando para caer. Remember, Recuerde, there will be habrá such a una denominational agrupación gathering denominacional muy pronto y será that will be terrible. terrific. And Y they will ellos bring se themselves juntarán together. en esta federación de iglesias y entonces esta clase de iglesia será puesta fuera de operación hasta donde ellos sepan. It's at that Es time en ese tiempo cuando Jesús aparecerá y mostrará quién es la novia y quién no. Y recuerden, amigos cristianos, I'm a man. yo soy un hombre. I can make Yo puedo mistakes, cometer errores, but God, pero Dios, being God, siendo Dios, cannot make a no puede mistake. cometer ni un solo error. All the words Todas that's las been palabras que written han sido escritas must be deben fulfilled. ser Jesus cumplidas, said so. así lo dijo Jesús. So we've got Así que things tenemos here in the cosas Scripture aquí en la Escritura that must que be deben ser fulfilled, cumplidas and that y is one esa of the es things, una de las this cosas, boycott to este come. boicot que But viene, before this pero boycott antes de can que este come of the boicot marking of the venga beast, de la marca de la there has to bestia, be a tiene que seed haber sown una for simiente God sembrada to por take a Dios church para out sacar a of una it. iglesia fuera de eso. You understand now? ¿Entienden ahora? A seed Una has to be simiente sown, tiene que a ser sembrada, denominational seed, una simiente denominacional para formar una imagen a la bestia, la iglesia de Roma, y también tiene que haber una novia verdadera. Y entenderemos que la así llamada novia es rechazada. La novia de Adán rechazada para traer vida. Ella produjo muerte. Nosotros somos su producto, nuestros cuerpos, todos nosotros morimos. Mírenos, usted puede verlo. La novia de Jehová murió, él se divorció de ella y sacó un pueblo de entre los gentiles para su nombre. ¿Es eso correcto? Su nombre. Igual que cuando una mujer toma el nombre de su esposo, la novia. Ahora, ¿qué ha hecho ella? Las mismas cosas que hicieron las anteriores, denominándose y contaminándose a sí misma. Pero en cada generación, cada avivamiento trae un profeta de Dios. Un profeta es un predicador, un genuino predicador de la palabra que permanece con la palabra. Y ellos producen un avivamiento que saca a los elegidos de esa generación. Luego ella se descompone y Dios nunca más la usará. Y yo demando a cualquier teólogo o historiador que me diga de alguna vez en que una denominación se haya levantado de nuevo. Nunca. Ella murió cuando se denominó y allí es donde nace, donde yace, perdón. Y yo pienso en Dwight Moody, el Instituto Bíblico Moody, tan muerto como la medianoche, y pienso en los metodistas, los pentecostales, presbiterianos, luteranos, nazarenos, peregrinos de santidad. Hombres piadosos se levantaron como Buddy Robinson y George Whitefield, y todos estos grandes hombres de Dios que predicaron el Evangelio, y esa generación recibió la simiente que fue sembrada de parte de ellos, igual que el maíz, y ya fuera el tallo, la hoja, la borla o el grano. Cualquiera que fuera, ese ministro trajo la palabra de ese día. La palabra llamó a los 4 vientos de la tierra y sacó a los elegidos de esa generación. Y a través de ellos los elegidos han edificado la casa del Dios viviente. Ahora, ese ministerio aquí tiene que afilar hasta llegar al punto de hacer las mismas obras que Jesús hizo, porque cuando Él venga, la piedra de corona se ensamblará con eso, porque habrá un rapto que vendrá y ellos serán llevados con todo el resto del cuerpo y entrará al cielo. No una denominación, amigos, sino una iglesia de la palabra de Dios. ¿Lo creen? Aquí hay algunos pañuelos. Ahora, yo no sé a dónde iré. Estoy buscando, al igual que ustedes, la voluntad de Dios. Desearía poder quedarme en este tabernáculo, pero no puedo. Hay miles, oigo el clamor, espíritus inmundos haciendo los pedazos. Apenas puedo dormir. Puedo oír a los niños llorando. Y veo a las madres llevando a sus hijos a través de la línea de oración. Algunas abanicando a sus bebés, sosteniendo sábanas sobre ellos para protegerlos de la lluvia allá afuera. Mi corazón sangra por ellos. Cuando construí este tabernáculo,
El día que coloqué la piedra angular allá afuera, recuerdo la visión de esa mañana. La tengo escrita justo allí en la piedra angular y dice: este no es tu tabernáculo, haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. Amo eso. Yo amo a los hijos de Dios en todos los lugares. Yo no sé hacia dónde Él me guiará, no lo sé. Estoy esperando. He estado esperando por un año, pudiera esperar 2 años, pudiera esperar 3 años, no lo sé. No conozco el próximo movimiento, estoy esperando por eso, pero creo que de acuerdo a la Escritura, la palabra ha sido sembrada. Lo próximo es la venida del Espíritu. Billy Graham y Oral Roberts, esos hombres de Dios, pueden predicar por todas partes. El Señor me puede enviar a sembrar las simientes en algún otro lugar, en algún otro campo, pero creo que nuestra nación está sembrada y lista para la cosecha ahora. Cuando el Espíritu caiga, allí vendrá un movimiento entre la gente, entonces esas denominaciones entrarán en operación juntamente, tan cierto como lo que estoy parado aquí en este púlpito, y la iglesia de Dios será expulsada y ellos entrarán en tan confusión que habrá una confederación y boicotearán a cualquiera que no pertenezca a ellos. Roma gobernará al mundo por 1 hora. Ella gobernará por poco tiempo, no es el comunismo, sino el romanismo, quien regirá al mundo con la cooperación de los protestantes en una forma de iglesia denominacional, la cual Dios ha rechazado. Eso está tan cercano como conozco la palabra de Dios. Yo los amo, los aprecio. Ahora estoy saliendo para Florida. Si es la voluntad del Señor, estaré en Georgia mañana en la noche y tal vez esté de regreso para el domingo de la próxima semana. Tengo algunas reuniones en diferentes lugares y si el Señor lo dirige, el hermano Robertson o Borders me envió el otro día una libreta llena de invitaciones. Y creo que había lugares donde había 30 o 40 iglesias que estaban dispuestas a cooperar, pero el Espíritu parece detenerme. Yo no sé por qué. Así que ustedes oren por mí. Yo oraré por ustedes para que juntos podamos estar firmes. Que Dios nos ayude. Que no haya uno de nosotros aquí que falle y pierda ese gran tiempo que viene. Ahora, amigos, he sido acusado de un montón de cosas y soy culpable de muchas de ellas. He sido negligente, esa es la verdad. Yo no sé por qué es eso. Alguien tiene que empujarme a una esquina y hacerme pelear. Yo no sé, es una naturaleza. He hecho cosas que no debería haber hecho, no voluntariamente, pero he caído en ello. Y eso es, por supuesto, lo que me hace estar tan temeroso viendo hoy el día en que estamos viviendo. Y usted entienda ahora lo que yo creo. Yo quiero oír de parte de Dios, si es posible, antes de hacer cualquier movimiento. ¿Se fija? Porque yo no quiero fallarle y quiero estar con Él en todas partes. Y quiero que oren por mí. Y recuerden, les he dicho la verdad y les agradezco por permanecer aquí todo el día, desde temprano en la mañana, muchos de ustedes de pie alrededor de las paredes y los salones, con los pies y las piernas encalambradas, sentados afuera en los carros, sus baterías casi descargadas de escuchar en la radio, y todo está aquí grabado en la cinta, y los muchachos lo han grabado en cinta y ustedes podrán adquirirla, y si la llevan a las pueden poner en sus casas, estudienla cuidadosamente, con sabiduría, y vean lo que el Señor les revelará. ¿Lo aman? ¿Dónde está Teddy? Antes que oremos por estos pañuelos y por las personas, quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero cantar este himno ahora, y entonces el hermano Neville hará sus anuncios para el próximo servicio. I love him. Yo le amo. Yo le amo. ¿Ama usted su palabra? Entonces lo ama Él, porque Él a mí me amó. Y compró mi salvación. Allá en la cruz. ¿No es Él maravilloso? Vamos a inclinar nuestras cabezas por un momento. Que Él nos ha guiado hasta este momento y en las horas de predicación explicando, haciendo lo mejor que yo sé hacerlo para mis amigos, tratando que ellos entiendan las cosas que he dicho y el por qué he dicho estas cosas. Ahora, Señor,
Los traigo a ti, Señor. Encomiendo a ti el pueblo que está presente y los que más adelante oirán las cintas. Pienso que solo Dios mismo da la divina interpretación y de eso estoy seguro, Señor. Y si yo traigo la palabra, ella caerá sobre aquellos que están predestinados. Tu palabra es la verdad. Padre, siento haberte fallado tantas veces. Ruego que me perdones. Te pido que perdones de todos sus pecados a mi audiencia visible e invisible. Señor Dios, que nos demos cuenta que estamos al final del camino. Cada señal está aquí mismo delante de nosotros. Estoy seguro, Señor, que la mente espiritual ha captado lo que acabo de decir hace unos momentos. Que ellos entiendan dónde estamos. Estamos cerca de algo. Ya podemos oír bajar los interruptores. Estamos en el fin. Ayúdanos, Señor del cielo. Ruego por toda persona que esté aquí sentada. Ruego, Señor, por estos pañuelos que representan a los enfermos que confían en mí. Y hago la oración de fe por todos ellos. Y ahora, para aquellos que tienen el corazón abierto a la palabra de Dios, por fe, planto esta simiente. La planto y en el nombre de Jesucristo y por la fe en Dios. Te los encomiendo a ti ahora, Señor Dios. Riégalos. Envía el Espíritu sobre ellos, Señor. Que la palabra germine allí, porque tú eres el mismo gran Dios para sanar y para salvar. El mismo gran Dios de la resurrección. Tú eres Dios. Que ellos produzcan una cosecha, una novia para nuestro Señor Jesús, una matriz santificada del corazón para recibir la palabra. Concédelo, Señor, los encomiendo a ti y aquí en adelante, a cada uno de tu novia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo. Ahora, estréchense las manos. Estrechen ahí las manos en las sillas donde se encuentran. Porque Él a mí me amó. Y compró mi salvación allá en la cruz. Todos juntos ahora con las manos levantadas. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, después que la palabra ha sido predicada por 6 horas, hay algo más. Les recomiendo el primer paso: arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, porque Dios prometió darles el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y sus hijos y para aquellos que están lejos, es para los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos y para cualquiera que reciba la palabra. Déjenla que venga. ¿Creen ustedes eso? Veo que tienen a su pastor en el servicio. Si ustedes se disponen ahora, estaremos en condiciones de llamar al hermano Neville. Ahora permanezcan sentados por un momento. Nuestro hermano Neville, nuestro pastor, les dirá acerca de los arreglos para el servicio ahora mismo, dentro de un momento. Dios los bendiga hasta que los vea de nuevo.